Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Cambio en la prueba de naturalización. Podrá hacerse el pago de impuesto de vehículo desde ya. Explosión a las afueras de una cárcel en el Ecuador. Funcionario de una aerolínea en Colombia encontrado con droga. Una abuelita celebra su cumpleaños haciendo show de baile. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con noticias que tienen que ver con la prueba de naturalización. Como sabemos, actualmente las personas deben esperar 5 años de un estatus legal para así poder participar en estos exámenes, realizar las pruebas para obtener la nacionalidad holandesa. Sin embargo, hay una propuesta en la ley para lo que trata el reino holandés que ampliarían este periodo de 5 a 10 años. El gobierno de Holanda tiene planes para prolongar el periodo mínimo requerido para poder obtener la nacionalidad holandesa por naturalización de 5 a 10 años. Esto significa que una persona deberá haber vivido durante un periodo mínimo de 10 años, por ejemplo en Aruba, de forma ininterrumpida y legal antes de poder presentar su solicitud, es decir, la prueba, para así adquirir la nacionalidad holandesa. El Consejo de Ministros de los Países Bajos aprobó esta propuesta presentada por el secretario de Estado Rutte, encargado de la cartera de Justicia y Seguridad. Con esta decisión, el gabinete da cumplimiento a lo establecido previamente en el programa de gobierno. Actualmente, las personas que han vivido legalmente durante 5 años, por ejemplo en Aruba, pueden presentar una solicitud de naturalización. Sin embargo, la nueva propuesta de ley extiende este periodo a 10 años. El gobierno de Holanda espera que esta extensión asegure que la nacionalidad holandesa sea otorgada a personas que realmente hayan construido una relación duradera con Holanda o con los demás países dentro del reino. Este enfoque brindará más tiempo a las personas para integrarse plenamente y formar parte de una comunidad antes de recibir el honor de obtener la nacionalidad holandesa. El secretario de Estado Rutte declaró recientemente que con la extensión del periodo de naturalización de 5 a 10 años se busca garantizar que las personas tengan un vínculo sólido con ellos dentro del reino y que estén bien integradas para que puedan participar plenamente en la comunidad antes de convertirse en holandeses. Cambiando de tema, el Departamento de Impuestos tiene importante información para la comunidad, especialmente para los conductores de los vehículos, pues desde ya podrán hacer el pago del impuesto de vehículo de motor para el año 2026. Recuerden que lo podrán hacer de forma completa o también podrán hacer el pago parcial. El Departamento de Impuestos anuncia que a partir de hoy y ya desde este momento, todos los contribuyentes propietarios de vehículos pueden comenzar a realizar el pago de impuestos sobre vehículos motorizados correspondiente al año 2026. De acuerdo con la ley, la fecha límite para realizar el pago es el 31 de enero del 2026. Sin embargo, debido a que cae un fin de semana, la fecha límite será el 2 de febrero del 2026. El Departamento de Impuestos permite a los contribuyentes realizar el pago con anticipación, brindando así mayor flexibilidad financiera para cumplir con sus obligaciones fiscales. Como es sabido, los propietarios de vehículos pueden optar por el pago de impuesto completo, es decir, de una sola vez, o varias cuotas mediante el servicio de pago parcial. La tarifa de impuesto para el año 2026 quedará de la misma forma que en años anteriores. Los contribuyentes solo deberán pagar el monto correspondiente al impuesto. No es necesario pagar por nuevas placas, ya que las placas azules con letras blancas y números blancos seguirán siendo válidas hasta el año 2029. Para ayudar a los contribuyentes a cumplir con el pago a tiempo y evitar tener que abonar el monto completo de una sola vez en febrero del 2026, el Departamento de Impuestos ofrece la posibilidad de realizar pagos adelantados y en cuotas desde ahora. Este servicio está disponible tanto para empresas
públicas como también para personas particulares. Actualmente los contribuyentes cuentan con 4 meses antes de la fecha límite, que es el 2 de febrero del 2026. Recuerden, el sistema no es obligatorio, pero se recomienda especialmente para aquellos que necesitan más tiempo o tienen varios vehículos. Los contribuyentes que tengan deudas pendientes del impuesto sobre vehículos de años anteriores no podrán pagar el impuesto del año 2026 hasta haber saldado primero estas deudas. Recientemente, el Ministerio de Salud Pública anunció que van a hacer la realización de un nuevo proyecto en donde va a ser un departamento de control animal. Sabemos que la situación con los perritos o también de los gaticos de la calle es bastante compleja, pues ahora se quiere tener un control mucho más severo, no solamente para crear concientización sobre la tenencia de nuestros animalitos, pero también el respeto que ellos merecen. El Ministerio de Salud Pública ha inaugurado oficialmente las nuevas instalaciones de Animal Control Department, marcando un paso clave hacia un sistema de manejo y control animal más organizado, responsable y seguro en Aruba. Servirá como centro de coordinación e implementación de regulaciones relacionadas con el bienestar y seguridad animal este Departamento de Control Animal. La nueva sede permite trabajar con mayor eficiencia, proteger la salud pública y mantener el orden en los barrios. Además de la regulación de este Animal Control Department, continuará enfocándose en la educación y en la concientización de la comunidad sobre el cuidado y tenencia responsable de mascotas. El ministerio agradeció a todos los que contribuyeron a hacer posible este importante logro. La ministra también Mervyn Wyatt Ras expresó: juntos podemos construir una Aruba en donde la ley, la comunidad y el respeto por los animales vayan de la mano. En nuestra ronda internacional empezamos en el Ecuador con la explosión de un carro que se encontraba estacionado en la parte de afuera de una cárcel. Alertó a las autoridades del centro penitenciario. Según lo que indicaron, realizaron una investigación para así poder corroborar quién o quiénes estuvieron detrás de esta explosión. A la explosión de un vehículo en los exteriores de la cárcel regional Guayas la han tipificado como un acto terrorista. Ocurrió la noche del viernes y provocó una onda expansiva de 150 metros a la redonda y milagrosamente no dejó heridos. Y aunque hasta el momento ninguna organización criminal se atribuye el ataque, este hecho confirma la escalada de violencia que vive el país en los últimos 5 años, señala Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado. El Ecuador está bajo un ataque del crimen internacional organizado por sus propios beneficios. Pero, ¿qué implica que un país viva en medio del terrorismo? ¿Qué es lo que ha hecho estos grupos delincuenciales hoy determinados terroristas? Es crear la zozobra y el miedo en la población. Agrega que así como Ecuador se convirtió en ruta alterna para el tráfico de drogas, también hay un fácil acceso a explosivos. Esto se pudo detectar a partir del 2002, le estoy hablando hace más de 20 años. Y nosotros nos convertimos en ese momento en una de las rutas primarias de abastecimiento de armas, municiones y explosivos a los grupos armados colombianos. De hecho, en 2023, la Policía Nacional registró 285 atentados con explosivos, el 52% de ellos con uso de dinamita industrial. El objetivo de este acto puede ser un mensaje al Estado, ¿no? Puede ser un mensaje a otro grupo criminal. Para estos expertos en seguridad, una de las causas es la baja institucionalidad y la falta de control en las cárceles. Si nosotros no fortalecemos las instituciones para que cada uno cumpla su rol, vamos a seguir con esta debilidad. Porque hasta ahora la cifra de atentados no ha dejado de... ¿Y qué tal esto? Gracias a la astucia de un personal de migración, pero también autoridades en el aeropuerto El Dorado en Colombia, lograron encontrar a un funcionario que estaba intentando ingresar con por lo menos 25 kilos de cocaína. Allí, según lo que indicaron, gracias a las cámaras de seguridad, lo lograron capturar. La camioneta que está a punto de ingresar al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá está cargada con cocaína, según la alerta que envía desde la central un agente de la Policía Antinarcóticos que sigue los movimientos del vehículo a través de las cámaras de seguridad.
El conductor del vehículo se registra e ingresa a la terminal aérea. Luego, toma una de las vías internas del aeropuerto, donde es sorprendido por la policía y la seguridad privada del aeropuerto. Requisan y entre una de las bolsas de basura que llevaba el vehículo, encuentran una maleta con 25 kilos de cocaína. Una persona que trabaja para una empresa de aseo que a su vez le presta servicios a una aerolínea estaba ingresando esta maleta contaminada para ser muy seguramente enviada con destino internacional. Los paquetes, según los investigadores, se los habrían entregado al conductor el mismo día para que los ingresara a la terminal aérea. Ese mismo conductor fue el que en este caso pues salió del Aeropuerto Internacional Dorado, toma la avenida 26, logramos identificarlo hasta una cámara que tenemos ubicada en la 103 y posteriormente regresa pasado unos 20 minutos y trató por segunda vez de ingresar esta maleta contaminada. Se incautan unos equipos celulares y sistemas de posicionamiento global. El pasado fin de semana, aseguran, también en esta misma camioneta, el hombre habría dejado una maleta repleta con cocaína lista para ser recogida por un cómplice. Días anteriores habíamos tenido el hallazgo de alrededor de 12 kilos de clorhidrato de cocaína en un equipaje que estaba escondido en uno de los sectores en los cuales se ubican las maletas que van a ser enviadas a destino internacional. Según la Policía Antinarcóticos, en lo corrido de este año, aquí en esta terminal aérea en Bogotá, han incautado 1.2 toneladas de drogas ilegales, de las cuales corresponden 400 kilos incautados de marihuana y 400 kilos incautados de sustancias sintéticas, entre ellos el Tusibi. Cambiando de tema, en la República Dominicana fue sepultado el día de ayer el menor de apenas 10 años y con condición de autismo, el cual pues no solamente fue raptado por un sujeto, pero también, según lo que indicaron las autoridades, él le habría quitado la vida. Sus familiares exigen justicia. La muerte de Justin Peralta, de apenas 10 años, quien fue hallado con traumas en el cuello y un fuerte golpe en la cabeza y desnudo, ha consternado a sus familiares y vecinos que exigen justicia. No salía de esa esquina y fue a las 6 que eso lo llevó. Todo el mundo lo vieron, que él le ofreció un helado, le compró papitas, le ofreció de todo y todo el mundo lo vio que él llevaba el niño. El cuerpo del niño, que según sus familiares padecía de autismo, residía junto a su madre y a su abuela, fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar con precisión la causa de muerte y descartar o confirmar la existencia de abuso sexual. Es un sicario, él parece no tiene hijos. ¿No? A las 9 de la noche pasó él por aquí, que no pasó nada. A ver un momento que estaban a ver de niño, a ver. Ahí en la esquina lo agarraron y le dieron golpe, llamaron a la policía, el 911, lo llevaron para el Tres Brazos. Mayelín Peralta, madre del menor, asegura que José Antonio Glass, alias Yoyón, de 57 años, quien abandonó el cuerpo en Santo Domingo Norte, aprovechó que el menor jugaba en el frente de su casa para llevárselo sin levantar sospechas. Abusador, ese niño no hablaba, ese niño tenía autismo y ese abusador se llevó a ese niño, dije que le iba a comprar un helado. Y así fue que se lo llevó engañado al pobre niño, ahí están los videos, y lo violó y lo mató. Le dieron puñalada y le dieron golpe y le hicieron de todo, porque él era especial. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que Yoyón conducía al niño fuera de su vivienda la tarde del sábado. La policía informó que el detenido ya tenía antecedentes. En el 2019 fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual contra otro menor. Cambiando de tema, en Colombia y bajo la excusa y el engaño de que supuestamente los iban a poner a trabajar en una finca ordeñando vacas, allí milicianos, pero también disidentes de las FARC están reclutando menores de edad para poder entrar a las filas. Los jóvenes en estas imágenes no están en una clase de educación física. Lo que parece un simple ejercicio, en realidad era parte del entrenamiento del Clan del Golfo para hacerlos parte del grupo ilegal. Según la Fiscalía, esta escuela de reclutamiento funcionaba en una región de Antioquia. Durante la audiencia, el fiscal leyó el testimonio de uno de los menores, quien relató cómo fue secuestrado y sometido. Lo retuvieron en una habitación en donde salía solo a hacer ejercicios militares y recibir instrucción de este grupo armado. Asimismo, con amenazas de muerte, de si se trataba de escapar, lo iban a asesinar, siendo retenido más de 15 días por parte de este grupo armado. El joven fue engañado con una propuesta de trabajo en una finca ordeñando vacas. El reclutamiento quedó al descubierto gracias a que una de las víctimas logró comunicarse con las autoridades. Esa llamada permitió ubicar la finca y rescatarlos. En el operativo fueron capturados estos 3 hombres.
Su rol entonces era amenazarlo de muerte, retenerlo en contra de su voluntad, mostrando una AK-47, un revólver 38 y realizando adoctrinamiento para este grupo armado. Según la Fiscalía, entre el 22 de marzo de 2024 y el 12 de septiembre de 2025 se han denunciado 3.536 casos de reclutamiento forzado en el país. De ellos, en solo 5 de los casos ya se emitieron condenas, 90 están en etapa de imputación y 28 en juicio. Y Venezuela continúa no solamente haciendo simulacros para lo que trata el uso de las armas, pero también ayudándole a la comunidad que supuestamente se ha enfilado para que puedan de esta manera pelear por Venezuela. Venezuela llevó a cabo el sábado el simulacro nacional ante potenciales desastres y conflictos armados para preparar a la población ante emergencias y salvaguardar la soberanía nacional del país. El simulacro se realizó en Caracas, capital del país, y en todos los estados del territorio. Se utilizaron más de 400 escenarios en todo el país para esta actividad. Participó personal del ejército, la milicia, la policía, los bomberos y las fuerzas de defensa civil. El simulacro incluyó escenarios como escuelas, metros, hospitales y edificios gubernamentales. A dar primeros auxilios a los combatientes, nos está preparando, nos está preparando por esas amenazas que nos están dando nuestra patria. Yo creo que eso va a ser el momento en que ellos van a entender que cada pueblo tiene el derecho de decidir lo que queramos en función de la democracia y la independencia. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, enfatizó el sábado que los simulacros a nivel nacional tienen como objetivo crear una perfecta fusión del pueblo, la Fuerza Armada y la policía, salvaguardando la soberanía nacional del país. Respuesta a la amenaza que se nos presenta, ya que nuestro comandante en jefe ha dicho, mientras más presión, más entrenamiento, más adiestramiento. Y hemos atendido el pueblo, hoy está en fusión popular militar policial, atendiendo ese llamado, adiestrándonos, preparándonos para cualquier tipo de eventualidad o amenaza que se nos presente. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con estos esmaltes en gel o semipermanentes que podrían causar daños a la salud. Prendió el celular de su abuelito que falleció y esto encontró. Puchi, Bancune. O Aruba, danos sushi isleta. Pansigi, cuidanos cultura. Se están aportando. Los Aruba, dushi, tera, Bancune y Bayuda. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Deporte y crianza. Se están aportando. Cultura, el futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Esta piedra é bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom, di ko may sota kay baby kidin? Sim, mi sota ko na kidin. Anto kiko. No, ako. Nós sabemos para spray, nós está lá para spray para dentro. Então, manem, não é bisa mais cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Mi tabiego anto? No, a mim bisa 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pinse kamay. Mai, porco não é assim? Ai, sim, me porco nele. O mês me trata porco nele, tem muito escrito. Ok, Mai, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dem back, não promete? Ok, mas já bom. Ahorita baby tá aí assunto.
Hey Abo, Aruba Airport tá donando a oportunidade para viajar o mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para mais informação. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Mucha atención si usted es de las mujeres que les gusta de pronto hacerse las uñas en gel o semipermanente, porque al parecer habrían fabricado algunos esmaltes con un químico que podría ser bastante tóxico para la salud, no solamente porque podría tener efectos de cáncer, pero también ciertas complicaciones. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Lo que muchas consideran una rutina de belleza, hoy podría ser motivo de preocupación y riesgo para la salud. Me hago la gel. Dura exactamente 3 semanas. Con gel una vez al mes o cada 2 meses. Diversos esmaltes en gel semipermanentes contienen químicos altamente tóxicos. Se trata del óxido difenilfosfina y de la dimetilpeptoloidina, sustancias que según la Comisión Europea pueden causar cáncer, afectar la fertilidad o provocar alteraciones genéticas. Por esa razón, su uso en cosméticos está prohibido en la Unión Europea desde el 1 de septiembre. La Unión Europea recién ha salido a partir del 1 de septiembre la no venta o no uso de estos tipos de productos, que es el TPO y el MPT, que están relacionados a estudios en animales, está relacionado a cáncer, a mutaciones y a la reproducción. En Perú, la DIGEMIT, entidad encargada de regular los cosméticos, aclaró que la normativa depende de disposiciones emitidas por la comunidad andina. Agregó que no todos los esmaltes contienen TPO y DMPT y que hasta la fecha no se han reportado eventos adversos relacionados con su uso. Para conocer los componentes de este esmalte existen aplicaciones como estas. Solo debes escanear el código de barras y automáticamente te va a salir todos los componentes para que corrobores si son o no son altamente tóxicos. Hace un año yo vengo haciéndome esto, no he visto ninguna reacción en realidad en las manos. Quizá el lugar donde me hago utiliza, no sé, un protocolo o un tipo de esmalte, ¿no? Sí he escuchado que es tóxico, que trae problemas endocrinos o para esterilidad y cosas así, escuché. Por ese motivo estoy pidiendo un manicure natural lo más sencillo posible. Pero más allá del consumidor, las manicuristas son quienes están más expuestas a estos componentes. Estamos con el concepto conocido como table surfing, que lastimosamente es un reto en internet que, como todos los retos, no los recomendamos y ya ha tomado la vida de al menos un joven. Y esto, según lo que han indicado, se ha viralizado en las redes, en donde la persona, el joven, va colgado desde un vehículo, allí desde una tabla. Los retos virales en TikTok suelen atraer a millones de jóvenes en todo el mundo, sin embargo, algunos de ellos esconden un riesgo extremo. El llamado table surfing, una práctica de conducción temeraria difundida en redes sociales, ya dejó una víctima fatal y otra con lesiones permanentes en Pensilvania, Estados Unidos. El caso más grave ocurrió el pasado 1 de junio, en donde un estudiante de 17 años murió tras golpearse la cabeza contra un vehículo estacionado mientras participaba del reto.
video. Y es que el desafío consiste en que los participantes se suben al techo, al capó o a la parte trasera de un auto en movimiento mientras el conductor acelera. La actividad grabada en video para compartir en redes representa un riesgo intrínseco y está prohibida en la mayoría de las plataformas. TikTok en particular aclaró que estos videos violan sus políticas comunitarias, aunque las advertencias parecen insuficientes para frenar su reproducción. Y en un hecho separado, una mujer de 20 años sufrió lesiones cerebrales irreversibles tras sumarse a una variante del mismo reto. La oficina de fiscal del distrito decidió avanzar con medidas drásticas. Un adolescente de 17 años fue acusado de homicidio involuntario al conducir a gran velocidad en el incidente que terminó con la muerte del otro joven. Entre tanto, en esas historias que se viralizan, les mostramos lo que una joven prendió el celular de su abuelito que falleció en el 2023 y encontró recuerdos únicos. Una joven decidió recargar la batería del celular de su abuelo que falleció en el 2023 y prenderlo para descubrir qué recuerdos había almacenado. Tras ingresar la contraseña, accedió a la galería y lo que encontró la dejó completamente sin palabras. El video se volvió viral. La cuenta Ninitiza compartió la publicación en donde la joven explora las fotos y videos del teléfono de su abuelo. Entre las imágenes aparecen adornos de la casa, fotos de otros familiares durante reuniones y momentos especiales, algunas selfies del hombre, imágenes de su perrita, de su nieta en el colegio y junto a su esposa. Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando mostró un video que había grabado su abuelo con toda la familia. No estaba emocionalmente lista para esto, escribió la joven en la descripción de este post. Según lo que indicaron, muchas personas también le comentaron que estaban llorando con este video. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo en la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Y los dejo con esta hermosa abuelita de 93 años que celebró su cumpleaños por todo lo alto. Y no solamente por la celebración, sino por el tremendo show que dio a los asistentes. Normalmente cuando una persona cumple años, las sorpresas son todas para esa persona, pues en Latinoamérica son comunes las serenatas, flores, comidas especiales y mucho más. Sin embargo, en esta oportunidad, una mujer quiso cambiar esta situación, ya que fue ella quien en su cumpleaños decidió presentar un acto para poder sorprender a los invitados con quienes estaba celebrando su cumpleaños número 93. Tal como se puede ver en el video compartido en las redes sociales, todo el mundo estaba a la expectativa de que entrara Esperanza, la protagonista de la situación, por lo que apagaron las luces y demás. En ese momento la abuela entra tapada con una cobija a paso lento pero seguro mientras suena una canción de Todos me miran de Gloria Trevi. Cuando la canción pasa su parte lenta y explota, la mujer con una sonrisa en su rostro se quita la cobija y empieza a bailar, sorprendiendo y subiéndole el ánimo a todos los presentes. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.